Bienvenidos a este episodio de Psicoloca en el que voy a hablar de la relación de la dieta keto y la epilepsia. ¿Sí? En serio. Creo que es un tema que os va a resultar interesante y curioso y que tiene más miga del que pensé que tenía. Así que vamos a ello. Investigando sobre la dieta keto por razones personales, por si me llamaba la atención o no, me encontré con que uno de los beneficios, que además resulta que está avalado por múltiples estudios científicos y tratamientos, es que mejora la epilepsia. Es de estas cosas que mencionaban como de pasada en los múltiples sitios que visité mientras me informaba sobre la dieta, ya que le daban más énfasis a otro tipo de beneficio antes que a ese. Pero recuerdo que lo leí y me quedé un poco confusa, como pensando, ¿mejora los síntomas de la epilepsia? ¿En qué sentido? ¿Y cómo, si es algo aparentemente tan bueno, no profundizan en ello? ¿Y por qué me entero ahora? En fin, que se inició una serie de preguntas en cascada por la cual al final me sumergí a buscar información sobre este fenómeno porque me pareció tan raro, sobre el cómo y por qué se da ese supuesto beneficio, qué investigaciones lo avalan y en qué situaciones ocurre. Y la verdad, honestamente pensaba que habría mucho humo o información inexacta, pero acabé aprendiendo mucho más de lo que esperaba. Es de estas cosas, además, que creo que puede ser curiosa de saber para vosotros, así que aquí comienza este programa sobre relación de la dieta keto y la epilepsia. Para comenzar, creo que sería un buen punto el explicar qué es la dieta keto, en qué consiste y cuáles son sus cosas buenas, malas, para así ir de lleno a tratar la conexión de ella con la epilepsia. Aclaro que no voy a ir muy concreta con esto, ya que no quiero centrar mi podcast en la dieta keto, sino más bien en la relación de esta con la epilepsia. Así que si os pica la curiosidad sobre esta dieta, creo que sería mejor que profundicéis en otros sitios, ya que, como digo, voy a ir de pasada. La dieta keto consiste en una dieta muy particular, en donde en vez de restringir el uso de grasas, se basa principalmente en el bajísimo consumo de carbohidratos, un controlado consumo de proteínas y un muy alto consumo de grasas. Repito, en donde las dietas tradicionales se intenta promover el muy bajo consumo de grasas, la dieta keto se basa precisamente en lo contrario, en que aumentas muchísimo tu consumo de grasas y que estas serían tu fuente de energía en vez de los carbohidratos. ¿Y en qué se basa esta teoría? Se basa en un punto muy concreto. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero en particular nuestro cerebro, ya que vamos a tratar el tema de la epilepsia, utiliza como fuente de energía 3 tipos de sustancias: la glucosa, las proteínas y las grasas. Además, lo suelo hacer en este orden de importancia, ya que los carbohidratos o la glucosa son lo más rápido y lo más fáciles de usar. De nuevo, ando simplificando mucho para no alargar. Al usar glucosa como principal fuente de energía, la consumimos la primera, mientras que las grasas que consumimos con la comida pasan a ser algo secundario y son almacenadas en nuestro cuerpo, creando nuestros hermosos cuerpos serranos redondeados, los blanditos. Con la dieta keto, forzamos a nuestro cuerpo a no usar glucosa porque dejamos de tomarla, sino a usar otra forma de energía. Y forzamos nuestro cuerpo a entrar en un estado llamado ketosis. La ketosis es un estado metabólico en donde nuestro cuerpo entraba solo en momentos de crisis, es decir, en hambruna, mientras que ahora la idea con esta dieta es forzar a nuestro cuerpo a entrar en ketosis. En este estado pasamos de consumir la glucosa como energía principal a usar grasas. Pero claro, las grasas no se pueden usar tal y como la almacenamos. Para usar las grasas, primero se deben romper las cadenas de grasas que se hacen en nuestro hígado y se producen en este proceso los llamados ketones. Los ketones serían la nueva fuente de energía usada en lugar de la glucosa. Esta dieta se basa en un control estricto de la comida, ya que hay que mantener el cuerpo en estado de ketosis, y para ello hay que consumir muy pocos carbohidratos, las justas proteínas, ya que si se consumen demasiadas el cuerpo pasaría a usar las proteínas como energía y no las grasas, y luego a consumir una gran cantidad de grasas que son las que serían las que alimentarían nuestro cuerpo. Esto es más o menos una explicación, como digo, sencilla y rápida de lo que es la base de la dieta keto. Ahora, cuando hablemos de la relación entre la epilepsia y la dieta, creo que se entenderá un poco mejor dónde encaja todo.
Pero antes, claro, tengo que hablar qué es la epilepsia. Porque no quiero dar por sentado que todo el mundo sabe lo que es la epilepsia, cuáles son sus síntomas y de lo que trata toda la historia. Así que voy a explicaros también de forma breve pero sencilla en qué consiste la epilepsia. La epilepsia es un conjunto de desórdenes neurológicos cuyo síntoma principal son las convulsiones o los ataques epilépticos. Espera, que define un poco más. Los ataques epilépticos son unos episodios que suceden en el cerebro que varían entre ser muy tenues y prácticamente indetectables hasta episodios que provocan convulsiones tan fuertes de todo el cuerpo que pueden llegar a romper huesos. ¿Qué ha ocurrido? En casos muy extremos, eso sí. Estos ataques epilépticos son producidos o bien por una desincronización o bien por una excesiva actividad neuronal. ¿Cómo y por qué suceden estos cambios en la actividad neuronal? No se sabe. Ojo, no todo aquel que tiene un ataque epiléptico significa que inmediatamente tiene epilepsia. Los ataques epilépticos pueden ocurrir como sucesos aislados en situaciones concretas, como por ejemplo por abuso de drogas o por un golpe fuerte en la cabeza. Es decir, es necesario que para que se diagnostique a alguien como epiléptico, esta persona tiene que tener ataques epilépticos, pero no todas las personas que alguna vez han tenido ataques epilépticos tienen epilepsia. ¿Entendido esa distinción? Es importante hacer esta distinción ya que en la mayoría de casos de la epilepsia se desconocen los motivos por los que ocurre. Se sabe que hay componentes genéticos en juego y componentes ambientales externos, como que alguien reciba daño cerebral o quizás algún tipo de cáncer que provoque epilepsia. Pero la causa exacta en la mayoría de las ocasiones simplemente no se sabe. Se sabe que de repente pasan muchas cosas en el córtex cerebral de la persona que la deja frita por un tiempo y que eso provoca problemas. En muchos casos hasta peligro en la vida de esas personas por los devastadores que son los ataques o por lo frecuentes que son. En este caso concreto que tratamos en este podcast, estamos hablando en particular de epilepsia infantil, de niños con epilepsia. Y nos tenemos que situar un poco en la historia. Hace algunas cuantas décadas, para entender de dónde y cómo surge la unión de la epilepsia infantil, en este caso, con la dieta keto. Primero tenemos que entender que la medicación en el pasado para la epilepsia no era precisamente abundante. Tampoco era el entendimiento que se tenía de esta medicación, ni de la epilepsia, pero bueno, juzgar a la gente del pasado con el conocimiento actual es ser un poco arrogante. Así que no vamos a hacer eso. No vamos a juzgar, pero sí quiero comentarlo para que os situéis y tengáis una imagen mental de la situación. Pacientes diagnosticados con epilepsia, donde tienen ataques y convulsiones y la medicación que existía pues no era precisamente la mejor o la más adecuada o la que mejor funcionaba. De hecho, existían dos tipos de medicación. En el pasado me refiero, y no en un pasado tan pasado, en el siglo XX. Los bromuros de potasio, descubiertos en 1857, y el fenobarbital en 1912. Seguro que por lo menos os suenan así un poco de lejos los nombres de esta medicación. Con este tipo de medicación, realmente la única manera de abordar muchos de los males que ocurrían en el pasado era a través de controlar la alimentación. Es decir, siendo que en aquellos tiempos, estuvimos en el siglo XX, la medicación no era tan avanzada como lo es hoy día en su elaboración, en el control de calidad, en obtener los resultados esperados y en mil cosas más, ¿qué podían hacer los médicos para intentar tratar enfermedades como la epilepsia? Pues controlaban lo que podían y una de ellas era la alimentación. Y esto, ojo, se hacía desde hace mucho tiempo, no solo en el siglo XX, y no solo para controlar la epilepsia, sino también muchos otros males. Pero centrándonos en particular en la epilepsia, ya desde la antigua Grecia se había comenzado a controlar la alimentación, con la teoría de que la epilepsia no era algo sobrenatural, ni que no tenía cura, sino que para curarla o tratarla, lo mejor era una completa abstinencia de comida y bebida. Un poco extremo en este caso, en poner a la persona en completa ausencia de comida y bebida, pero incluso en esos tiempos ya se habían dado casos por escrito de personas epilépticas que con la ayuda de ayunas extremas habían conseguido reducir sus síntomas o curarse por completo. Algunos de esos escritos son, por ejemplo, de Hipócrates, en sus escritos sobre la enfermedad sagrada, o de Galeno de Pérgamo, en sus estudios médicos. Desde la antigua Grecia vamos a dar un salto tremendo, de muchos siglos al siglo XX. ¿Por qué?
porque parece que no hay mucho avance en el estudio o tratamiento de la epilepsia, fuera de, claro, descubrir algunos medicamentos que ya he mencionado que podían paliar un poco los efectos y síntomas de la epilepsia. Sin embargo, en 1911 se lleva a cabo un experimento controlado en Francia por un tal Marie Guelpa, en el que a varios pacientes epilépticos se les somete a una alimentación estricta y los resultados, aunque no se pueden decir que fueran impresionantes, supusieron una brecha en la idea que hasta ahora se tenía del tratamiento de la epilepsia. ¿Y por qué? Por varias razones, ¿no? En primer lugar, la medicación no siempre funcionaba. Se calcula que solo un 60% de los casos hoy día se tratan satisfactoriamente con medicación, mientras que en un 30% de todos esos casos no hay manera de hacerlo con ningún tipo de medicación. Cuando no se puede usar medicación, se usan otros métodos. Hoy día tenemos acceso, por suerte, a cirugía con un buen grado de éxito, por ejemplo, pero en aquel entonces lo que se usaba mayoritariamente era el control de la alimentación. En segundo lugar, aun en los casos en los que la medicación sí funcionaba, los efectos secundarios de dicha medicación hacían que los pacientes se quedasen atontados. Eran zombies. La medicación era tan devastadora que a veces era peor la medicación que la propia enfermedad. Y resulta que llega este estudio, en 1911, en donde a una serie de pacientes se les somete a una alimentación muy estricta, con periodos de ayunas, y los resultados son que, pese a que no todos se curaron de epilepsia, sí que mejoraron mucho sus síntomas. Es decir, tenían menos convulsiones o ataques epilépticos, y cuando los tenían eran menos severos. Y lo más importante, mejoraba la atención y conciencia de los pacientes. No parecían zombies, como sí ocurría con la medicación, y esta fue la gran brecha que mencionaba, esta gran diferencia entre medicación y no medicación. Esto abrió de nuevo la idea de explorar la alimentación muy controlada en pacientes epilépticos, pero esta vez de forma más científica. En 1910, o entre las décadas de 1910 a 1920, nos encontramos con un doctor llamado Hugh Conklin, que tenía una teoría sobre la epilepsia, que esta era una enfermedad que tenía su origen en los intestinos y que era curable. Que la epilepsia ocurría cuando se liberaban ciertas toxinas de unas glándulas intestinales que luego se almacenaban, estas toxinas, en nodos linfáticos, y que de vez en cuando estas toxinas se liberaban al sistema circulatorio y luego estas causaban unos ataques epilépticos. Con este planteamiento, su idea era que si se ayunaba de forma muy severa, se liberaban estas toxinas en el cuerpo y serían eliminadas de forma controlada, curando así la epilepsia. Con este planteamiento se puso manos a la obra y se dedicó a tratar pacientes epilépticos con ayunas de 18 a 25 días, o cuanto pudiera aguantar el cuerpo del paciente. Ayunas muy severas. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes. Un 90% de eficacia en niños menores de 10 años. En adolescentes de entre 10 a 15 años, la eficacia fue del 80%. Un 65% en pacientes de 15 a 25 años. Un 50% entre 25 y 40 años, y los resultados de mayores de 40 años fueron muy bajos para mencionarlos. Como comprenderéis, estos resultados son bastante impresionantes. Tanto que muchos otros médicos, como neurólogos, endocrinólogos y pediatras, comenzaron a seguir las ideas de Conklin, ya que el éxito, especialmente en el rango de los niños, con un 90, 80 y 65% casi, era imposible de ignorar. Comenzaron a salir multitudes de estudios donde se trataban con éxito la epilepsia, y aunque se comprobó que después de las ayunas en algunos casos los ataques epilépticos volvían, la reducción era tan significativa que pues había que seguir tirando del hilo, ¿no? Y se comenzaron a fundar una serie de programas que estudiaban la relación entre el ayuno y la epilepsia. Uno de estos estudios fundados fue el de Russell Wilder en la clínica Mayo, seguro que os suena ese nombre, que fue quien creó el término de dieta ketogénica para describir una dieta que produce una gran cantidad de ketones en el cuerpo a través de una alta consumición de grasas, una controlada consumición de proteínas y una baja consumición de carbohidratos. Él, este señor, el doctor Wilder, deseaba que esta dieta fuera posible de ser usada no de forma temporal,
sino de forma más permanente para así ayudar a controlar la epilepsia a largo plazo. Y en 1921 fue la primera vez que se usó la dieta keto para tratar la epilepsia. Pensad que hasta entonces se usaba la hambruna, y obviamente no puedes tener hambruna el resto de tu vida a la gente, pero si se implementa esta dieta, podía usarse a largo plazo. ¿A toda la vida? Durante toda la vida. Uno de los compañeros de Wilder en la Clínica Mayo, un pediatra llamado Minnie Peterman, fue el que acabó de pulir la dieta keto con los ratios o el ratio de consumición para los niños, en donde se les daba 1 gramo de proteína por peso en kilo, entre 10 a 15 gramos de carbohidratos al día y el resto grasas. Con este planteamiento se consiguió un gran éxito en el tratamiento de la epilepsia en niños, de hasta un 95% de mejora y un 60% de cura completa de convulsiones y ataques epilépticos. Siendo que parecía que tenía tanto éxito la dieta keto en aquellos años, en los años 20-30, en el tratamiento de los ataques epilépticos y las convulsiones en niños, ¿por qué desapareció del radar? Y la respuesta está, niños, en nuevas drogas. Sí, se comenzaron a descubrir nuevas drogas y medicación en 1938, como el Dilantin, que movieron el foco de trabajo y de estudio sobre el tratamiento de la epilepsia. Porque ¿para qué investigar y trabajar en dietas que requieren tiempo de adaptación, mucho esfuerzo y trabajo por parte de médicos, familiares y pacientes para llevarla a cabo la dieta bien, para que se mantenga en el tiempo, a largo plazo, y que dé resultados? ¿Para qué hacer todo eso cuando puedes desarrollar una pastilla que mejora los ataques, que no tienes que controlar la dieta, con lo difícil que eso es? Y su eficacia, además, comprobada, dura más allá del tiempo que puede durar una dieta planteada. Y todo esto, claro está, mucho más barato que plantear y ejecutar una dieta keto, al menos de forma médica. Así que el foco en los años 40 pasó de la dieta keto y controlar la alimentación a buscar con énfasis y ganas las drogas que podían ayudar a controlar los ataques epilépticos, a reducir sus síntomas, a no dejar a los pacientes como zombies, a reducir costos, etcétera, etcétera. Al final, en especial después de la década de los 70 y el boom de los medicamentos que aparecieron que permitían controlar un gran espectro de tipos de epilepsia, el uso de la dieta keto quedó casi en el olvido. ¿Casi? ¿Cómo es que ha vuelto ahora a la luz de nuevo? Pues habría que darle las gracias a un famoso. En serio. En octubre de 1994 se aireó un programa en la NBC que hablaba del caso de Charlie Abrahams, el hijo de Jim Abrahams, un guionista productor de Hollywood, bastante conocido, por lo menos en Estados Unidos. En aquel entonces Charlie tenía solo 2 años y tenía una epilepsia muy severa, además imposible de controlar. No había forma de controlar su epilepsia ni con ninguna medicación disponible ni tampoco con terapias alternativas. Hasta que llegó a oídos de Jim una referencia a la dieta keto del pasado y se fue al hospital Johns Hopkins, que también nos suena seguro, donde el doctor John Freeman, especialista en epilepsia, aún llevaba a cabo el programa de la dieta keto para tratar la epilepsia en dicho hospital. Y claro, Charlie obviamente mejoró, pudo crecer y pudo desarrollarse de forma normal después de haber llevado a cabo la dieta keto. Esto inspiró a Jim, al padre, a crear la Fundación Charlie para promocionar la dieta y buscar la financiación necesaria para continuar más estudios sobre ella. Y esto es, en serio, es lo que reactivó los estudios y el uso de la dieta keto para el tratamiento de la epilepsia, en particular la infantil. Desde ese momento, en 1994, hasta la explosión de interés científico en ella, en la dieta keto en 1998, pasando además por una peliculita tratando este tema en 1997, protagonizada nada más y nada menos que por Meryl Streep, llamada First Do No Harm, que no he encontrado la traducción, y si la encontráis vosotros me la decís porque no sé cuál película es esa. Por este motivo, vuelve a estar en el ojo de mira la dieta keto. No ya como algo que mucha gente usa en su día a día para perder peso, sino como un tratamiento válido para un tipo de epilepsia o para tipos de epilepsia resistentes a fármacos. Ahora, hablemos de la eficacia de este tratamiento. Porque si de verdad fuera tan bueno, ¿no creéis que sería mucho más popular y la gente hablaría más de ella o sería más conocida? Pero vamos a hacerlo desde el punto de vista científico, siguiendo las investigaciones y estudios
que se han hecho de esta dieta, no ya solo por moda, que yo sé que ahora la dieta keto está mucho más de moda, pero quiero hacerlo de forma científica, ¿no? Se realizó en 2006 un metaanálisis de este tema, que para los que no lo sepan, un metaanálisis implica un análisis estadístico de los resultados de múltiples estudios pequeños a lo largo de los años. Se juntan todos estos análisis y resultados de un montón de diferentes estudios del mismo tema. De ahí la importancia de la replicabilidad de cualquier experimento. Y se estudian todos estos juntos para saber cuál es el conjunto a lo largo de los años. El resultado, ¿no? El big picture, lo que se dice. Esto no solo vale para ver el grueso de resultados en experimentos donde es difícil hacer estudios grandes, sino también para ver las diferencias en el transcurso de los años. En este metaanálisis se vio que aproximadamente la mitad de los pacientes de los estudios que usaron la dieta keto tuvieron una reducción de al menos un 50% de convulsiones y ataques epilépticos, y más o menos un tercio de todos estos pacientes consiguieron un 90% de reducción de ataques epilépticos. Sin embargo, había un problema en este metaanálisis de 2006 y que precisamente no era culpa de los que realizaron este estudio, sino de los estudios anteriores. Y es que resulta que no era muy habitual usar grupos control cuando se estudiaban los efectos de la dieta keto en el tratamiento de la epilepsia. Esto es, no era habitual poner a un grupo random de pacientes para los cuales no se les sometía a la dieta keto frente a otro sí, o grupo que sí se les sometía a la dieta keto, y comparar si había mejora de un grupo frente a otro. La mayoría de los estudios simplemente agarraban un conjunto de pacientes, los sometían a tratamiento y luego hacían seguimiento por semanas, meses o años. Pero no comparaban grupo A con grupo B de si grupo A tiene o no tiene y el otro no. Por esto, precisamente se realizó otra revisión de todos estos estudios en 2012, pero ya con información de estudios no solo con grupo control, sino también incluyeron otros estudios donde se comparaban la dieta keto con otras versiones de dieta keto que se creaban para hacerlas más tolerables o más fáciles de adaptar para niños. Los resultados que obtuvieron fueron que el 40% de los niños y adolescentes asignados a la dieta keto, tal y como la conocemos, la dieta keto clásica, vamos a decirlo así, tuvieron una reducción en sus convulsiones comparados con otro grupo no asignado a la dieta keto. Un 40% de esos niños. Una buena reducción. Solo un 10% seguían asignados a la dieta keto después de unos pocos años, aunque ahí tengo que aclarar que no especifican si con mejoría de síntomas o no, ni las razones de todo el tiempo de que han estado en la dieta keto. Eso sí, yo puedo suponer, que si seguían con una dieta tan estricta después de tanto tiempo es porque probablemente le reducía las convulsiones, es decir, porque probablemente funcionaba, y que si se le retiraba el tratamiento, las convulsiones volvían o los efectos se revertían. Ahora vemos que la dieta, al menos según estos estudios, es en cierta medida efectiva. Que funciona, al menos para los casos más desesperados, donde la medicación no funciona o tiene efecto muy limitado y las otras opciones como cirugía no están recomendadas. ¿Cuáles son las contraindicaciones y los efectos adversos? Quizás os preguntéis, porque claro, no todo es bonito. Y efectivamente, no todo lo es. Esta dieta no es la panacea, tiene sus pros y sus contras. No solo si decides hacer esta dieta de forma personal, para perder esos kilos que te sobran, sino como tratamiento de una enfermedad. Hablando en particular como tratamiento de una enfermedad y como cualquier otro tratamiento, la aplicación de la dieta keto, en particular a niños, se hace siguiendo un procedimiento y seguimiento médico. No es que el médico te diga, hey, al niño le viene bien la dieta keto, vaya usted a su página web de confianza de pérdida de peso e infórmese. No. Implica, en primer lugar, a un conjunto de profesionales médicos, pediatras, nutricionistas, neurólogos. Es más, aquí al menos en Estados Unidos se utiliza el protocolo desarrollado por el Hospital Johns Hopkins, que si recordáis, era uno de los pocos hospitales donde después del decline en el uso de la dieta keto, después de los años 40, aún se seguía usando, aunque muy esporádicamente. En este protocolo, lo que se hace en primer lugar es educar al paciente y a la familia. La dieta keto es muy restrictiva, requiere mucha vigilancia y esfuerzo. Pensad que le estáis diciendo a un niño que no puede comer absolutamente
nada de carbohidratos, en un mundo donde tienen acceso a todo relacionado con carbohidratos. Nada de sodas, de dulces, de caramelos, de pan. A niños que tienen que aprender a decir no, que no deben, porque si lo hacen, se les fastidia todo. Seguro que si conocéis a algún niño con diabetes tipo 1 o con intolerancia al gluten, sabréis a qué me refiero con lo que cuesta enseñar a niños a cosas que para otros niños son fáciles y rápidas de acceder y que además están buenas, sabe bien, te sientes bien cuando la tomas. Vas a decir tú a mí que no, cuando te tomas una Coca-Cola no te sientes bien. Enseñarles lo peligroso que es para ellos. Porque además resulta que los primeros días de implementación de la dieta keto se consideran muy arriesgados. Son niños que quizás están con medicación, que tienen convulsiones muy severas y que además puede que sean hasta muy frecuentes y a los que se les va a someter de un día para otro a un cambio brutal en la alimentación. Hasta le cambian, fijaos que hasta le cambia la medicación que toman para que esas pastillitas que toman al día no tengan ni siquiera carbohidratos. Así de severa es con respecto a la restricción de carbohidratos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que suelen hacer es ingresar al niño como paciente durante los primeros días de implementación de la dieta para asegurarse que todo vaya bien. Monitorizan al niño para que se mantenga hidratado, ya que una de las cosas que sucede con la dieta keto es que pierden mucha mineralización y se deshidratan. Vigilan los niveles de glucosa. Se vigila la ketosis del niño, que el niño empieza a tener ketosis y la relación de la bajada de glucosa con la ketosis. Mientras tanto, a los padres se les enseña durante varios días, con clases, como si fueran niños, ¿no? Pero para padres, sobre los cambios en la nutrición, cómo manejar la dieta, la preparación de las comidas, cómo evitar los azúcares en cualquier cosa que compran o que ven cuando van a salir a comer, y si hay algún tipo de síntoma o signo negativo como consecuencia de la dieta keto, que los hay, cómo manejarlo, cómo evitarlos o cómo tratar alrededor de ellos. Requiere mucho esfuerzo, vigilancia y educación por parte de los padres para que la dieta keto funcione como debe. Y dejadme deciros, enseñar a padres sobre cómo tratar a sus hijos para casi cualquier cosa, ya no solo de dieta keto, sino en general, es de las cosas más difíciles que hay. Este es uno de los pasos más importantes, si no el que más, ya que si cuando al niño le den el alta después de haber transicionado a ketosis y le dan aunque sea un poquito un caramelo, todo el trabajo se va al garete y pueden ocasionar más problemas que beneficios. Esta es uno de los grandes problemas de la dieta keto, por lo menos para niños. La implicación y la enseñanza, siendo como es tan restrictiva, requiere tanto esfuerzo y trabajo que es muy fácil equivocarse o cometer un error que lo fastidie todo, ¿no? Se suele mantener al menos a los niños durante 3 meses en esta dieta antes de hablar si hay efecto positivo o no, aunque por lo general se dice que durante los primeros días de dieta ya se ve mejor a los niños. El tiempo en el que están en la dieta varía. Lo que se suele hacer es un seguimiento cada 3 meses durante el primer año y luego 6 meses a partir del primer año de aplicación de la dieta. Durante este seguimiento es donde se decide si se puede empezar a retirar los anticonvulsivos, es decir, la medicación, o si la cosa va muy bien, comenzar a retirar la dieta poco a poco para ver si continúa el niño con ataques o no, y así poder el niño volver a tomar una dieta normal. Tanto si se retira la medicación como si se retira la dieta, todo se hace de forma progresiva y con seguimiento, nunca de golpe. Y aquellos que habéis tomado algún tipo de medicación, en especial medicación que afecta al sistema cerebral, lo sabéis de primera mano. Jamás se retira una medicación de golpe, porque te destroza. Ahora, después de haber contado todo esto, os estaréis preguntando, ¿la dieta parece algo peligrosa? ¿Es segura para la salud de los niños? Y yo os respondo, pues no sé, preguntad a un nutricionista que seguro que sabe más que yo. Fuera de bromas, la dieta, como ya he dicho antes, tiene sus pros y sus contras. Ya he hablado por encima de alguno de ellos, pero voy a intentar profundizar. Los pros, obviamente, pueden servir para el tratamiento de la epilepsia en casos muy severos, donde al menos 2 o más tratamientos anticonvulsivos han fallado y donde otras opciones no son muy recomendadas. Los contras. Cuando se comienza con la dieta keto, se da lo que se llama la keto flu, que es un estado de cansancio, de debilidad, como si tuvieras la gripe, pero solo a consecuencia del cambio brutal en la alimentación. Normalmente esto dura como 1 semana a 2 semanas máximo. Sin embargo,
lo que no se pasa en estas dietas a largo plazo y los niños que toman estas dietas es, atentos, el aumento de riesgo de padecer piedras en el riñón, aumento de riesgo de roturas de huesos, estreñimiento, aumento de grasas en el sistema circulatorio, como triglicéridos o colesterol, dismenorrea en las niñas o mujeres, que son periodos muy dolorosos, cuando te baja la regla se llama dismenorrea, periodos muy dolorosos. También provoca o ocasionan problemas en el crecimiento como consecuencia de los reducidos niveles de una hormona que se secreta en el páncreas, llamada factor de crecimiento insulínico tipo 1, o somatomedina C, o IGF-1, siglas en inglés, para que entendáis el nombre, ¿no? Esta hormona es una de las hormonas clave para el crecimiento de los niños, adolescente y adulto, y como hay un bajo nivel, el efecto es que los niños no crecen al nivel que deberían, o al nivel normal. Como veis, la lista de contras es más larga que la de pros, pero luego tenemos que pensar y situarnos. Cuando tienes a un niño pequeño, con múltiples problemas como consecuencia de ataques epilépticos muy severos y frecuentes, con convulsiones tremendas, donde la medicación parece no tener efecto y no hay otras opciones, y tienes a tu niño, en muchos casos bebés, que comienzan con ataques epilépticos desde prácticamente bebés. Se han visto casos de niños con 2 años ya con dieta keto prescrita, porque no hay otra opción. Cuando tienes todas estas cosas, en realidad no hay mucho que plantearse, ¿no? Si te da la opción de dieta keto frente al infierno que puede estar viviendo el bebé, no te da mucha opción, por lo menos no para mí. Quizás para otros, pues puede ser que sí. En fin, ya es hora de terminar, de ir cerrando este podcast sobre la dieta keto y la epilepsia, en particular la infantil. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre este tema. Esa era mi intención, ya que al menos yo, como dije, no tenía ni idea, me enteré por casualidad, me entró curiosidad e investigué. También espero no haberme quedado corta en algunos puntos, y por si alguien desea más información, voy a dejar los enlaces a los sitios de interés que he visitado cuando he hecho este podcast, porque he hecho un guión como tal, por si encontráis más información que os interese o por si queréis profundizar. Si tenéis dudas, sugerencias o comentarios, son más que bienvenidos, y mientras tanto nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por escucharme hasta el final.